la abogada Andrea Yepes, estratega, activista política. Le damos la bienvenida y le agradecemos por estos minutos de su tiempo. ¿Cómo le va, Andrea? ¿Me escucha? Buenos días, estimado Jimmy, un saludo muy cordial y a todos en cabina también. Qué gusto poder acompañarles en este día. Muy amable. A ver, Andrea, ¿qué le parece a usted de esto que está pasando? No voy a decir inédito porque estuvo a punto de ocurrir en el inicio del gobierno de Lasso. Abortó un día antes, pero ahora se concretó y se ha concretado, bueno, digo yo, con creces, porque ese acuerdo ya no se le puede decir ni aplanadora ni demoledora, no sé cómo se le puede decir, terremoto, tsunami, pero es una cosa arrolladora en realidad con decir que las comisiones se conformaron con 114 votos, a Henry Kronfeld lo eligieron con 128. La pregunta es, más bien, ¿este acuerdo puede tener vida mediana o larga en un país como Ecuador, donde justamente los acuerdos son los que menos duran? De este acuerdo se ha dicho muchas cosas y creo que es sencillo juzgarlo desde afuera. Esta frase de los toros de lejos son diferentes, de algo así, tiene mucho que ver y tiene mucho sentido si analizamos esta situación. Para empezar, en un país donde hay una crisis de representatividad tan grave como la que nosotros tenemos, adicionalmente donde las ideologías son tan volátiles dentro de las organizaciones políticas, es difícil pensar en que se puedan estructurar acuerdos dentro de la Asamblea desde lo ideal, desde lo ideológico. Creo que este acuerdo responde en realidad a la necesidad de tener un acuerdo desde lo práctico que le permita, al menos no sabemos cuánto tiempo, al presidente no gobernabilidad, sino la oportunidad de gobernabilidad. Y de hecho, si se analiza desde lo técnico, desde la negociación, digamos, la técnica de negociación, este es un acuerdo muy bien logrado. En realidad, desde lo práctico, este es un acuerdo que fue muy ambicioso, pero es admirable, porque es la aplicación de manual del método de negociación por intereses, que es uno de los métodos patentados de Harvard para la negociación. Así que no creamos que es cuestión y que sucede todos los días que el movimiento más voluminoso de la Asamblea ceda la presidencia, por ejemplo. Tampoco es casual que un movimiento que no ha tenido la presidencia de la Asamblea en 20 años de pronto la tenga. Yo siento que este acuerdo podría funcionar porque es un acuerdo donde, al menos hasta este momento, ganan hasta los que han perdido. Y con eso quiero decir, por ejemplo, si analizamos actor por actor, el presidente gana, como había dicho, la oportunidad de gobernar. No sabemos si va a tener efectivamente gobernabilidad. Eso va a depender muchísimo de lo que pase de aquí a los siguientes meses, de los temas que se traten en la Asamblea. De hecho, mucho se hablaba hasta antes de la elección de comisiones del día domingo, de que esta era una supuesta gobernabilidad que no iba a durar nada porque había que ver cómo se dividían las comisiones, bla. El presidente ha sido muy claro. Él llega a pasar sus proyectos de ley económica y por lo tanto su interés. Recordemos esto, es muy diferente negociar por posiciones. La posición es yo quiero la Asamblea y el interés es lo que yo específicamente quiero para querer la Asamblea. El presidente quiere una oportunidad de gobernar y quiere poder pasar sus proyectos de ley económica y por lo tanto, ¿a qué le apuesta? A manejar por completo las comisiones que tienen que ver con temas económicos. Así que, por otro lado, creo, muchos han dicho, todos nos sentimos traicionados, al pueblo no le gusta esto. ¿A qué pueblo? ¿A qué pueblo? Porque si analizamos en realidad esta antípoda, correísmo-anticorreísmo, y lo vimos en un programa anterior, estimado Jimmy y amigos, hay una cantidad muy grande de correístas en el país y hay una cantidad de más o menos 17 y algo % de anticorreísmo. Entonces, exactamente ¿de quién hablamos? De los traicionados. Ahora, precisamente por esa razón, la bancada que aparentemente perdió, que sería Construye, ganó, porque se ha consolidado como la única opción de alguna forma o la opción más visible para este anticorreísmo, lo que hace que un movimiento, porque recordemos que Construye hasta antes de esta elección era un movimiento que estaba pronto a desaparecer, ya no se consolidará como la segunda fuerza, probablemente, pero por lo menos afianzado ese 17%. Que probablemente le va a responder en las urnas para 2025, es decir, hasta el que supuestamente perdió termina ganando. Luego tenemos el asunto del Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano gana imagen
y vigencia. Recordemos que a principios, porque a veces la memoria histórica del país nos juega en contra y nos olvidamos de algo que fue reciente. A inicios de este año, el Partido Social Cristiano perdió su bastión, que era Guayas. Sí. Y esta jugada, haber recuperado la presidencia de la Asamblea, le permite volver a tener vigencia y le consolida como el jugador hábil. No son la mayoría, pero han logrado la presidencia de la Asamblea. Por otro lado, RC da una muestra de ya soy un partido más sólido, ya estoy un poco más maduro, no me peleo por estas cosas. Al menos quiere decirnos eso. Pero por otro lado, cede esta visibilidad en función de poder. No habría sido pensable o posible en una configuración distinta que sea Revolución Ciudadana quien maneje la comisión de fiscalización. Y en general, a mí me parece que el país como tal, Ecuador, empieza un nuevo ciclo. Y esto lamento mucho para los que siguen tratando de manejar la política desde el amor, desde el afecto y el desafecto. Esa época está por terminarse, porque las generaciones más jóvenes, para empezar, ni siquiera saben a quién ustedes odian tanto. Porque para alguien que va a ser votante facultativo en 2025, que va a tener, ahorita tiene 15 años, va a cumplir los 16, hay muchos nombres que simplemente no le traen nada a la cabeza, nada. Así que creo que también ha ganado el país, siempre lo creeré, cuando se superan estas antípodas como el correísmo, anticorreísmo, los ismos, el amor, el odio, las viudas de tal, los lovers de tal. El los país, traidores. Si se trata exactamente. Si se trata de tener madurez política, pues Jimmy, amigos, tenemos que empezar a hacer política, precisamente construir movimientos políticos que representen algo. Yo no sé por qué nos sorprende este acuerdo en la Asamblea. ¿Cómo les va a sorprender tener un acuerdo así si la mayor parte de partidos políticos salieron con candidatos que ni siquiera pertenecen a sus filas? Si la mayor parte de candidatos, y les pongo un ejemplo muy, muy puntual, los candidatos de Actuemos, los candidatos de Construye. ¿Cuántos de ellos son militantes? Por lo menos, digamos, en el Partido Social Cristiano tenemos algunas figuras que se han visto de siempre. El correísmo tiene también su militancia siempre. Pero la crisis de partidos políticos es terrible. Y mientras no superemos eso, las fronteras ideológicas siempre van a ser tan endebles que al final terminamos con esto. Pero a mí, honestamente, me parece que el presidente ha ganado. Y el presidente ha jugado muy bien sus cartas en un país como el que tenemos y en un sistema político como el que tenemos. Recordemos que el gobierno de Lasso se cayó en este periodo. No pudo superar ni siquiera este primer encuentro de fuerzas. Y eso fue lo que le persiguió como un lastre en el resto de su administración. Daniel Noboa, para muchos también, ya que les encanta generalizar, yo también voy a generalizar, para muchos nos ha dado una muestra de tener criterio propio. Los círculos políticos, los círculos intelectuales de la política de ciertas regiones en especial, intentaron cercarle para que él tomara una decisión. Y él dijo, no, eso es lo que yo quiero porque yo creo que tiene que ser así. Y quizá con la experiencia de haber sido asambleísta precisamente en ese proceso fallido de configuración de fuerzas del gobierno anterior. Yo veo solvencia y veo experiencia, irónicamente, de un presidente a quien considero inexperimentado. Y eso me parecería que responde al hecho de que él ya vivió este proceso como asambleísta y sabía exactamente a los lugares medulares a los que tenía que ir. Andrea. Conocía muy bien a su enemigo. Claro, Andrea. A ver, y este acuerdo mágico al que estás describiendo, ¿a quién se lo deberíamos adjudicar? ¿A Noboa? ¿A Valentina Centeno, que es la que se sentó con uno por uno, no sé si con los líderes, pero en esa mayoría tuvo mucho que ver? Inclusive en esos acuerdos se prescindió de hablar con algunos dirigentes políticos para lograr diferentes bancadas. ¿A quién se lo debemos atribuir? Lamentablemente, como yo he dicho en algunas oportunidades, y tú lo sabes, Jimmy, hay ciertos acuerdos que son públicos, lo que vemos es el acuerdo público. Y muchos dicen, el correísmo se dio todo esto para ganar 6 comisiones. Ese es el acuerdo público. El acuerdo privado no sabemos qué exactamente contemple, qué tipo de beneficios adicionales tenga. Entonces, igualmente, podemos creer que Valentina fue el artífice de toda esta estrategia muy bien hecha, te digo, desde lo técnico, desde la negociación por intereses. Esto es de manual, es una cosa muy bien hecha. Pero tal vez ella tuvo soporte detrás.
De hecho, el mismo presidente, como les decía, esta es una metodología que está patentada por Harvard, la desarrolló Roger Fisher, que es un experto en estos temas. Y bueno, el presidente es un ex estudiante de Harvard también. Así que no sé si también él pudo estar relacionado con este tema. Yo aquí, elucubrando, pienso que él, al haber sido ya presidente, perdón, al haber sido asambleísta y al haber estado dentro precisamente de algunas de las comisiones que él ha considerado medulares y las tiene como ADN, pensaría que sí fue su experiencia personal dentro de la Asamblea determinante de alguna forma para la manera en la que él manejó este acuerdo. Ahora, así como te digo que desde la negociación esto lo veo muy bien hecho, desde lo comunicacional lo veo pésimo. Y de hecho, esta ha sido una constante en su campaña. Los golpes que a él le permiten ganar, los golpes de efecto, no son golpes que fueron pensados con estrategia desde la campaña, fueron golpes no, por supuesto, ayudados por la casualidad y por la oportunidad. Pues el golpe se dio y supieron aprovecharlo, pero no fue algo que fue planteado por la estrategia. Y mira que lo que yo te estoy contando difiere mucho del framing que otros sectores han intentado darle de el entreguismo al correísmo. Y la obligación del posicionamiento de framing a favor del presidente es del propio presidente. Y yo no veo que eso esté sucediendo de ninguna forma, lo que me lleva a la última parte del análisis, que son los nuevos retos. Ahora ya tiene esta supuesta gobernabilidad. Vamos a ver cuánto le dura. Ayer una buena muestra es que logró ganar las comisiones que necesitaba. Hay que ver qué pasa cuando envía los proyectos, porque una cosa, y Jimmy, tú que has estado más tiempo en política ecuatoriana lo sabes, una cosa es el acuerdo de hoy y al jueves las posiciones políticas son una cosa completamente distinta y el proyecto probablemente no pase ni de la puerta. Entonces hay que ver cómo va evolucionando. Que alguien dice que alguien pueda ver el futuro, lo dudo mucho. Ecuador es un país extremadamente volátil e inestable. Por otro lado, va también, si bien ya tiene un poco como de avance en este frente de la Asamblea, hay que ver cómo sigue manejando su gobernabilidad interna, cómo maneja a algunos ministros que son novatos, cómo maneja su relación con la vicepresidenta, claramente tiene una agenda distinta de la suya, sí. Cómo maneja todo este problema que eventualmente va a tener con las direcciones provinciales de su movimiento, porque al haber sido el candidato de dos movimientos a los que no pertenece y al mismo tiempo al tener dos movimientos más otras organizaciones territoriales, ya van a empezar a llegar las personas que dijeron, yo te conseguí las presiones van a empezar a llegar también. Y esto para una persona que no ha manejado estos niveles de presión, digamos, va a ser un completo desafío. Y habrá que ver. Empieza un contrarreloj. Lo último, rapidito de mi parte, antes de que ya le paso a Mari. Y habrá que ver también qué nos dice el paso de los días respecto de alguna duda que hay en un sector de la población. ¿Tiene el equipo? Porque, caramba, no necesita menos de 400 personas de primer nivel para conformar un gabinete completo con sus colaboradores, etcétera. La pregunta es, ¿tiene el equipo? Bueno, eso nos dirá el tiempo, ¿no? Omar, continúe. Andrea, buen día. Buena gente, saluda, ¿cómo has estado? Hola, Andrea. Estábamos hablando hace un rato con Paulina Recalde con respecto a la luna de miel, que en este caso, al ser un periodo más corto, es más corta la luna de miel. Tenemos un mes de diciembre complejo desde lo económico. ¿Tú crees que, yo lo veo así, no sé si compartirás conmigo, así como este año el gran tema de preocupación y de debate del país fue la inseguridad, yo temo que el próximo año no es que vaya a desaparecer la inseguridad, sino que el tema económico supere al tema de seguridad, por los graves problemas que estamos teniendo? ¿Qué le aconsejaría si lo tuvieras a Daniel Noboa en estos momentos? ¿Qué 3, 4 medidas que le dijeras, ¿sabes qué? Hazlas ya para que tengas un colchón, para que puedas respirar, aparte de lo que ya lograste en la Asamblea? Hola Omar, qué gusto saludarte. En esencia, creo que tienes razón. Sin embargo, el asunto de la seguridad no creo que va a ser menor. Seguimos teniendo problemas muy graves de seguridad y ese va a ser el gran reto, su famoso plan Fénix, que no lo hemos olvidado. A ver cómo le va. De todas maneras, en este contrarreloj, con el asunto de la Asamblea, ha ganado un poquito de tiempo. Es chistoso porque muchos de los que le critican el acuerdo, si no lo hubiera logrado, diría, primer revés del gobierno, no logra gobernabilidad en la Asamblea, porque nada nos calza en el Ecuador.
Si yo le trajera al frente, le diría, primero, control a los ministros. Los ministros tienen que ser un cuerpo colegiado con el presidente, porque solamente hay 12 meses para que pasen la curva de aprendizaje, para que empiecen a volar en lo que es administración pública. Cada ministro debería tener al menos un experto en su cartera ministerial. Aunque no sea el ministro, debería tener alguien que le ayude y le explique dónde están las tablas que suenan, por dónde están las goteras, qué plantita hay que cambiar, alguien que conozca el territorio. Creo que eso es fundamental. Luego, obviamente, mejorar su comunicación, que sea una comunicación un poco más estratégica, con objetivos, no un poco como lo que va saliendo al día a día. O sea, por favor, le hemos visto más a la vicepresidenta viajando por toda Latinoamérica que al propio presidente, y eso es imposible, salvo que el presidente mismo lo haya pedido. Y en ese caso, el presidente no está capitalizando ese liderazgo que tendría para darle misiones a la vicepresidenta. Y la última es apoyarse en los GATS. Es una pena que los GATS siempre tengan que estar rogando por su presupuesto cuando en realidad trabajando articuladamente con el gobierno central, y porque les deban casi, ya va a ser un poco cerca de un año en funciones, pues lógicamente tienen la posibilidad de darle una mano porque ya entienden mejor cómo están sus territorios y demás. Así que esta batalla, este celo clásico entre gobierno central y gobiernos seccionales, creería que no le hace bien a un gobierno que tiene 12 meses. Y la última es ser puntual. Puede tener muchas ideas muy buenas y muy bonitas y todas las mejores intenciones del mundo, pero tiene 12 meses. Y 12 meses en la vida práctica, si te da para 2 proyectos en la administración pública, no te da para más. Así que centralizar los esfuerzos en temas y posibles y puntuales y empezar a avanzar. En teoría, hablamos de un gerente con experiencia. Entonces, aquí se va a demostrar en la cancha cómo le va. Pero por lo pronto hay un pequeñito problema con el asunto de los ministros que no tienen mucha experiencia. Yo he escuchado que muchos de ellos están intentando reunir justamente equipos donde existan estas características de experiencia. Ojalá lo logren, porque también cada día la administración pública tiene menos reputación y es difícil que ciertos profesionales de mucho valor acepten involucrarse en las filas del gobierno por el temor a terminar salpicados de tantas cosas que suelen suceder. Ojalá y sea pues bueno para el país todo lo que va a suceder y entiendan tanto el presidente como los ministros la responsabilidad a la que se enfrentan de darle resultados al país, más que buenas ideas, porque honestamente después del gobierno con el que salimos, definitivamente la gente necesita acción más que libros de los 900 días y planes para el control de la delincuencia organizada transnacional en los últimos 3 minutos. El libro de mañana va a ser un bestseller. Acuérdate de mí, más que el libro de Luisito Comunica. Ahora, Andrea. Sí, nos dijo pendejos a todos por haberle reclamado por la falta de obras. Eso queda para la historia. Somos unos pendejos, dice que hablamos pendejadas. Pero bueno, ahora, Andrea, solamente para cerrar. Más allá del tema político, económico, social, seguridad, también hay tambores de guerra electoral. Ya estamos, en febrero arranca el año electoral. En agosto ya tienen que estar los candidatos, básicamente, al menos inscritos. Vi este fin de semana, a ver, en pocos días ha pasado mucho en Pachacuti. No sé si la gente lo tiene en el radar. Pasó lo de Churuchumbi. Ayer lo nombraron a Pauqui Castro este fin de semana. Pauqui Castro, hombre de confianza de Leonidas Giza, como el coordinador de Pachacuti en Cotopaxi, terreno complicado. Yo siento que un Jan Topic que estaba por Harvard este fin de semana ya terminó la maestría. Boston está. Estaba por Harvard, claro. También yo digo, yo insisto, no pierdan de radar al señor Chango. No le pierdan el radar, porque al igual que Guillermo Lazo ya presentó su libro. O sea, ya están los tambores de guerra, ya están sonando a lo lejos, pero ya estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones. ¿Eso cómo le va a complicar también la gobernabilidad a Daniel Noboa? Hay que jugar estas cartas muy inteligentemente. Preguntaba Jimmy hace un momento cuánto puede durar este acuerdo en la Asamblea, y yo creo que uno de los grandes desafíos es superar toda la voracidad electoral
y esto, manejar el hambre que todos empiezan a tener cercanos de un proceso electoral, quizá va a ser la parte más compleja para que sobreviva esa alianza. Ahora, de alguna forma, el Ecuador siempre vive en campaña. Incluso cuando faltan todavía 3 años, ya hay gente haciendo su plataforma política y sobre todo utilizando este tema tan trillado de la fiscalización por la fiscalización, donde 5 personas hacen lo mismo, pero solo le fiscalizo a una porque es la que más rentable comunicacionalmente me resulta, porque así de ética es la fiscalización en el país. Entonces, digamos, lo que sí es que va a estar incrementado quizá porque recién salimos de un proceso electoral y los grupos están conformados y aún está fresco el cadáver. Entonces, a veces es este candidato solito haciendo su proceso para poder llegar a 2025. En este caso, claro, tienen sus equipos listos del último proceso electoral. Así que quizá... Y Daniel nos ha dado algunas muestras en su capacidad de negociación. Si no es él, es alguien allá adentro que tiene una gran capacidad para hacer eso. Quizá hablar con las personas que están pretendiendo un espacio para tratar de compartir algo de luz, quizá algo de luz y mantener contenida la situación, o simplemente trabajar muy duro. Porque después de todo, Daniel también va a estar en campaña. Es un error pensar que no va a postularse para 2025. Entonces, de alguna forma, quien tiene campaña y tiene todo el aparato estatal para hacer su campaña, tiene todas las posibilidades de hacer un mejor trabajo que los que están lanzando sus piedritas al domo por fuera. Pero esto va a depender de que logre cargar también la mochila que viene asociada con esa ventaja. Es una ventaja tener el aparato institucional a tu favor, pero también tienes la mochila de cargarte el aparato institucional. Si logra que sus equipos de gobierno, todos los equipos ministeriales fluyan, si logra tener proyectos concretos, si tiene buena comunicación, más bien la pregunta va a ser cómo los demás van a poder ganarle. Así que dependerá mucho de las decisiones estratégicas, incluso la campaña de los demás. Va a depender mucho de las decisiones estratégicas que Daniel tenga en sus primeras semanas de gobierno, porque lo que normalmente toma un par de meses, estabilizar el gobierno, llegar a entender qué voy a hacer, dónde estoy, qué falla, qué no falla, eso tiene que pasar exagerando en el primer mes. En vez de tener 3 meses, van a tener 3 semanas y vamos a ver cómo le responden al país. Gracias, Andrea Yepes, por estos minutos de tu tiempo. Muy interesante, como siempre, conversar contigo. Que tengas un gran día, Andrea. Gracias, amigos. Un gran día.